Dios les bendiga, ¿qué tal? Mari Goiti aquí con un poco más de la palabra del Señor. Espero que estén teniendo un buen día y pues el tema de hoy vamos a hablar un poco de lo que muchos dicen, que el Dios de la Biblia es un Dios malo, que sí porque creó a Satanás, que sí porque hay gente mala haciendo cosas y él no hace nada, que sí porque hay guerras, que sí porque el infierno, que sí porque permitió que Adán y Eva fueran tentados, en fin, todas esas cosas que a veces la gente menciona por ahí. Pero para comenzar quiero leer un versículo que está en Deuteronomio 29:29, que nos aclara y nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que quiere decir que hay cosas que no nos han sido reveladas y que solamente le pertenecen a Dios, y que hay muchas cosas que nosotros no vamos a alcanzar a entender, no vamos a alcanzar a comprender, y que las reveladas que Dios nos ha dado pues son para nosotros y para nuestros hijos, para enseñárselas. Dios nos ha revelado ciertas cosas y aún así esas cosas no las estudiamos, solo las juzgamos sin saber. Entonces, imagínense, imagínense si Dios en nuestra mente limitada nos hubiera revelado todos sus planes y toda su mente a plenitud. No la entenderíamos, porque si la entendiéramos a plenitud, pues Él no sería Dios. Él es grande y no alcanzamos a entender nosotros muchas cosas que Él hace. Es como si nosotros tratamos de explicarle a un niño, a una niña de 3 años, cómo un bebé se forma en el vientre de una mamá. No lo va a entender. Entonces hay cosas que Dios nos ha revelado y hay otras cosas que solo le pertenecen a Él y que solo Él sabe si nos las irá a revelar cuando estemos con Él en un día más futuro. Pero si las cosas que nos ha revelado Dios no las estudiamos, no las escudriñamos, solamente las juzgamos de ahí por encimita, imagínense. Entonces, solamente quería hacer esa aclaración para comenzar. Referente a Satanás, la Biblia nos dice que él fue creado como un querubín portador de luz, hasta que se encontró maldad en él. Eso lo podemos leer en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 15. Y dice así: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En otro versículo más adelante, la palabra de Dios nos dice que él se enalteció porque era un querubín hermoso, era de aspecto precioso. Entonces él se llenó de orgullo y quiso ser como Dios, se llenó de envidia. Pero lo que quiero aclarar aquí es que mucha gente piensa o dice que Dios creó a alguien, un ser defectuoso, y eso no es así. La palabra de Dios nos está diciendo: él fue perfecto hasta que se encontró maldad en ti. Yo no sé si ustedes han escuchado la teoría del físico Albert Einstein. Él fue un físico muy famoso. Él preguntó a su maestro qué era el frío, y su maestro, cuando él estaba estudiando, le dijo que el frío no existía, que tal cosa no existía, que el frío solamente era la ausencia del calor. ¿Por qué? Porque cuando algo se pone frío y tú le pones una llama, inmediatamente el frío desaparece. O sea que no existe, no es algo que exista, que sea su esencia, que sea su propiedad. Se pone frío porque está ausente el calor. Entonces, la maldad es igual, o sea, es la ausencia de Dios en nuestras vidas y nosotros decidimos con qué llenarnos o con qué no llenarnos. Entonces, Satanás eso fue, prefirió que la ausencia de Dios lo dejara, prefirió alejarse de los sentimientos del Espíritu de Dios y prefirió llenarse de maldad. Así que nunca en la vida es que Dios creó algo defectuoso, jamás. Hay otro pasaje en la Biblia donde nos dice que Satanás arrastró con la tercera parte de los ángeles del cielo. He aquí por eso la necesidad de que el infierno fuera creado. La palabra de Dios dice que el infierno fue creado
para Satanás y sus ángeles. Entonces ese lugar existe para él y para los que le hagan caso a él y le crean a él. Desde que se halló maldad en él, él ha querido destruir toda obra perfecta de Dios y ha querido ser como Dios. Por eso es que vemos que vino a tentar a Adán y a Eva para hacerlos pecar contra Dios en desobediencia. Dios creó todo el paraíso hermoso, donde puso a cargo de toda creación a Adán y a Eva. Todo ese jardín hermoso con animales preciosos, y me imagino que había paisajes hermosos. Dios se los dio a cargo, y lo único que les dijo: del árbol del bien y del mal no tomen parte. Dios en su sabiduría sabía que Satanás los tentaría, los haría dudar de Dios y su mandamiento, y les dijo: no escuchen, no hagan caso. Y aquí es donde entra la controversia de toda la gente, que por qué, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, que iban a caer, que iban a obedecer a Satanás, ¿por qué dejó? Dios no quería robots, oigan, Dios no quería una persona programada. Él nos dio la capacidad de tomar nuestra propia decisión, de tener libre albedrío, lo que le dicen, de que yo puedo decidir que quiero estar o no quiero estar. Entonces, Dios les dio esta capacidad a ellos. Si Dios hubiera querido robots, Él nos hubiera programado y ok, me vas a servir, me vas a adorar. No, yo a veces allá afuera a la gente le digo: si usted es casada o si tiene una relación, usted quiere que su esposo o su esposa esté con usted porque tiene que, o porque a ella le nace, o porque a él le nace, porque esa persona lo ama o la ama y desea y anhela estar con usted y desea amarlo y desea cuidarlo y desea darle lo mejor. Entonces siempre es la misma respuesta: no, pues yo quiero que esté conmigo porque de verdad quiere que esté su esposa o su esposo con usted por obligación, por los hijos nada más, pero con usted no quiere nada. No, Dios tampoco quería eso. Dios siempre ha querido comunión entre el hombre y Él, que haya una comunión sincera, que haya una relación sincera con Él. Entonces Él podía habernos hecho como computadoras, pero eso no era lo que Él quería. Dios le dio todo, absolutamente todo a Adán y a Eva, y aún así ellos dudaron de Dios y escucharon las mentiras de Satanás y decidieron desobedecer a Dios y pecar contra Él, queriendo ser igual a Él, sabiendo cosas que no les correspondía, como lo era el bien y el mal. Si Dios lo hubiera creído conveniente, les habría dado esa capacidad desde el principio. Ahora, este ejemplo me lo dio un hermano al que aprecio mucho y me gustó mucho, y él me dijo un día, dice: es así como si está un niño y está una botella de veneno, y yo le digo al niño: no te tomes ese veneno porque vas a morir. Dios le dijo a Adán y a Eva: de ese árbol del bien y del mal no coman porque van a morir. Dios no se refería a una muerte física, sino espiritual, porque como hemos hablado ya antes, el pecado nos aparta de Dios y Dios lo que quiere es una comunión con nosotros. Pero si nosotros pecamos y si el pecado mora en nosotros, no podemos estar en una relación, en una comunión con Dios. Muerte quiere decir que hay una separación. Entonces, cuando este cuerpo muere, quiere decir que hay separación del alma, de la carne y del espíritu, como nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo podemos ver que somos alma, espíritu y cuerpo. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que si ellos tomaban parte del árbol del bien y del mal, morirían, y ellos lo hicieron, no murieron físicamente, sino que fueron expulsados de la presencia de Dios, porque ya no podían tener una comunión, una relación directa con Él, que es lo que Dios siempre ha querido, que seamos uno en Él. Pero si el pecado mora en nosotros, no podemos.
Entonces este hermano me decía, es como si a un niño chiquito le dices, está una botella de veneno y le dices, no te tomes esa botella de veneno porque puedes morir, vas a morir. Entonces el niño se la toma y muere. ¿Por qué murió el niño? Por la orden que yo le di o porque en realidad el peligro estaba en el veneno. Entonces, en el jardín del Edén fue lo que pasó, exactamente lo mismo. El peligro estaba en la desobediencia, en ser parte, en tomar ese veneno, en dejar que ese veneno entrara en nosotros. Ese era el peligro. No fue porque Dios les dio la orden y el mandamiento, al contrario, el consejo y la orden de Dios era para protegerlos de que eso no pasara, pero ellos desobedecieron y fueron y lo tomaron. Es como si el niño toma el veneno y se muere. No murió por la orden que yo le di, al contrario, yo estaba tratando de protegerlo y de que no cayera en eso para que no muriera, pero desobedeció y se lo tomó. Entonces el peligro estaba en lo que ingirió, en dejar que ese veneno entrara en su cuerpo. Y pues eso es algo de lo que pasó. Nunca fue culpa de Dios, simplemente podemos ver que desde el principio el problema del hombre ha sido la desobediencia, porque queremos buscar nuestras propias maneras y queremos siempre ser más que Dios, ser igual a Dios o ser más inteligentes o sobresalir más que otras personas. Tristemente así somos. Entonces podemos ver que desde Adán y Eva el problema que la humanidad ha tenido y con el que ha batallado es la desobediencia, oigan, porque si obedeciéramos los consejos, nuestra vida sería totalmente diferente. A veces se nos hace fácil criticar a Adán y a Eva y decir, ay, pero ¿por qué pecaron? ¿Pero por qué no se pudieron aguantar? Pero nosotros hoy en día somos igual, desobedecemos los consejos de Dios y no hacemos caso a la advertencia y a los consejos que Él nos da. Pero ¿saben qué es lo bonito aquí? Satanás pensó que al hacer que Adán y Eva pecaran y desobedecieran a Dios, él pensó, ya la hice, ya los hice caer, ya se acabó el plan que Dios tenía de tener una relación con ellos y de que ellos vivieran en una vida perfecta como Dios los tenía ahí, ya los hice caer, ya los hice fallar. Pero lo que Satanás no sabía era el plan perfecto y hermoso que todavía Dios tenía para nosotros. Entonces, a pesar de la separación que hubo entre el hombre y Dios por su desobediencia, Dios en su precioso amor, a pesar que merecíamos ser exterminados, Él tenía un plan de redención, un plan donde Él quien pagara las consecuencias de nuestra desobediencia. Cuando leemos y estudiamos la Biblia, vemos que las guerras y cosas que llegaron a tomar lugar en el Antiguo Testamento eran consecuencia de la desobediencia de la gente. Dios siempre ha dado promesa que si obedecemos su consejo nos irá bien en la vida. Y ni siquiera por beneficio para Él, sino para beneficio nuestro, porque todos los consejos que Dios nos da son para nuestro propio bien, pero somos rebeldes. Nos enfocamos más en el por qué las cosas no fueron hechas como yo creo, como yo pienso, como debieron haber sido, que realmente enfocarnos en lo grandioso que Dios hizo, oigan. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque mucha gente dice que por qué Dios nos dio mandamientos tan difíciles de seguir. Pero no es así. Los mandamientos fueron necesarios porque el pecado ya existía. En Génesis hay un versículo donde Dios habla del diluvio y dice que el hombre pecaba continuamente, que ya lo único que había en su corazón era maldad, pura maldad, ya no había ningún deseo bueno en ellos. Entonces el pecado abundó y por eso era necesario que Dios nos diera mandamientos. Es, por ejemplo, ¿por qué nosotros como ciudadanos de un país necesitamos leyes? Porque el crimen abunda, porque abundan los delitos, porque abundan las cosas. Entonces por eso el gobierno se vio en la necesidad de poner leyes para que haya un control, para controlar eso, para que la gente pueda ver, o estás haciendo mal, contrólate.
párale ahí porque para tu carro, porque eso no está bien. Entonces es lo mismo. Dios dio mandamientos porque el pecado ya estaba ahí, porque el pecado abundaba y era necesario de alguna manera mostrar que estábamos actuando de mala manera, la humanidad, como siempre. Entonces podemos ver que las guerras, que todo lo que pasa es por nuestra desobediencia. Sino, Dios siempre nos ha aconsejado, ama al prójimo, respeta al que está al lado tuyo, ama a los demás, mira por los demás. ¿Cómo podemos pensar que es por culpa de Dios como el mundo está? Si el mundo está como está, es por nuestra desobediencia. Jamás ha sido el deseo de Dios que las cosas estén así. Pero como les decía, nosotros nos enfocamos más en por qué las cosas no fueron como yo pienso que deberían de haber sido, en vez de ver el plan hermoso que Dios tenía y que Dios hizo por nosotros, como fue el plan de redención. Es como si yo le doy a un vagabundo allá afuera que no tiene casa ni comida, le doy una hamburguesa y él, en vez de valorar eso y agradecerlo, se enoja y me dice que por qué no le compré un steak de un restaurante reconocido. A veces nosotros eso es lo que hacemos con Dios, en vez de mirar el plan precioso de redención que Él tenía preparado para nosotros y por nosotros, y nomás para nuestro beneficio, a pesar de nuestra desobediencia, que Él decidió venir a limpiar todo el tiradero y la suciedad que su propia creación hizo. Nos ponemos a juzgar y a pensar, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Pero por qué no lo hizo así? Pero yo hubiera hecho. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido. Miren, ahorita, no sé, aquí en Estados Unidos todo es fast food, todo es rápido, drive-thru, todo lo queremos rápido, no queremos esforzarnos por nada. Dios hizo lo más difícil, nosotros lo único que debemos hacer es obedecer, oigan. Así tristemente somos los humanos. Nos enfocamos en lo que no debemos y hacemos berrinche y preferimos cuestionar por qué las cosas no se hicieron como nosotros que hubiéramos querido o las hubiéramos hecho nosotros, cuestionando a Dios como si nosotros supiéramos más que Él. Que Satanás nos infectó porque nosotros mismos dejamos que nos mordiera y nos inyectara su veneno, como dice en Primera de Juan 3:8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que desde el principio fuimos Satanás peca desde el principio. Él se compara siempre en la palabra de Dios con una serpiente. Él vino y nos mordió y nos inyectó su veneno porque nosotros se lo permitimos. No, ni siquiera fue a fuerza ni en contra de nuestra voluntad. Vino y nos inyectó su veneno. Y la palabra de Dios nos dice que el que practica el pecado y las cosas que el diablo hace son del diablo, porque el diablo peca desde el principio y nosotros preferimos escucharlo a él y hacer lo que él nos dice, en vez de escuchar el consejo de Dios. ¿Acaso no fue lo que Adán y Eva hicieron? Prefirieron escuchar el consejo de Satanás. Mira, no le hagas caso, no es cierto, no vas a morir, al contrario, vas a ser igual que Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Come, no te va a pasar nada. Ellos tenían la decisión de escoger. A veces nos ponen a quién obedecer. Entonces, muchas veces decidimos escuchar la voz de Satanás en vez que escuchar el consejo de Dios. Pero la palabra de Dios aquí nos da la esperanza y nos dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces yo te quiero, ya casi para terminar, yo te quiero compartir que a Satanás siempre se le compara, como te decía en la Biblia, con una serpiente. Cuando una serpiente nos muerde, cuando sufrimos una mordida de serpiente venenosa, ¿qué se necesita para salvar la vida de esa persona que ha sido mordida? Se necesita el antiveneno. ¿Y cómo consigues el antiveneno? El antiveneno se consigue del mismo veneno, de la misma serpiente que te mordió. O sea que lo de Dios, hay un pasaje en el libro de Números donde el pueblo de Israel renegó contra Dios. Qué raro, ¿no? La gente siempre renegando contra Dios. Bueno, perdón.
en el libro de Números, donde el pueblo de Israel renegó contra Dios y contra Moisés. Y Dios, en juicio a esas murmuraciones, mandó serpientes que estaban mordiendo a la gente. Dios le estaba dando su sustento, cuidado, los estaba guiando en medio del desierto, los acababa de sacar de la tierra de Egipto, donde ellos eran esclavos, donde eran golpeados, donde eran maltratados, los llevaba a una tierra donde ellos fueran libres, donde ellos iban a tener una vida propia, a no estar esclavizados ahí, que los estuvieran maltratando. Y Dios los estaba guiando y bendiciendo y sustentando con comida que cayó del cielo. Y ellos renegando y criticando y hablando mal de Dios y de Moisés, que Moisés era el que iba al frente y a cargo de ellos. Entonces, una vez más, podemos ver que Dios haciéndole el bien al hombre y el hombre renegando. Bueno, cuando ellos reconocieron que habían pecado contra Dios, le dijeron a Moisés que reconocían su pecado, que orara a Dios para que los perdonara, porque estas víboras los estaban atacando y los estaban mordiendo, y algunos estaban muriendo, pero cuando ellos reconocieron su error y se arrepintieron, pidieron perdón. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, levántala en una asta, y cualquiera que sea mordido por una serpiente y que voltee a ver a la serpiente levantada ahí en el asta, no morirá, sino que vivirá, sino que será sano. Entonces, cuando las serpientes estas mordían a una persona, la persona solo tenía que voltear y ver el asta, la serpiente que estaba ahí levantada en el asta, para que fuera sanada, y eran sanados, su fe los sanaba. El bronce en la Biblia siempre representa juicio, entonces ellos estaban siendo, Dios les trajo juicio por su murmuración, por estar renegando de Dios. La verdad, estaban siendo malagradecidos. Dios lo único que estaba haciendo era cuidarlos y guiarlos y sacarlos de la esclavitud, y ellos renegando. En esta ocasión el pueblo de Israel estaba recibiendo juicio por parte de Dios por haber murmurado y renegado contra él. El pueblo, al arrepentirse, pidió perdón, y al mirar la serpiente en el asta eran sanados y no morían. Esto era una representación y una profecía de que el Señor Jesucristo vendría a ser juzgado por nuestros pecados, oigan, por todos los pecados de la humanidad en una cruz, y así cada que alguien mira a la cruz de Jesús no muere, sino es perdonado y recibe la vida eterna. Era solo un paralelo de lo que iba a pasar, era una profecía de que un día Cristo vendría y estaría en una cruz, y así como nosotros fuimos mordidos por Satanás y nos inyectó su veneno, así Cristo un día iba a venir a ser juzgado en una cruz por nuestros pecados, y cada que una persona voltea y mira la cruz, recibe el perdón de pecados y es sanado del pecado y recibe la vida eterna. ¿No es eso precioso y asombroso y maravilloso? A mí lo que quiero decir es que Satanás, la serpiente, nos mordió y nos inyectó su veneno. Nosotros necesitábamos el antiveneno para ser sanados. Cristo, quien era Dios en carne, vino en forma humana y absorbió todos nuestros pecados, echó todos nuestros pecados encima, encontrándose así en él el antiveneno. O sea que Satanás vino y nos mordió y nos inyectó el pecado, pero Cristo vino y quitó todos esos pecados, y él se lo bebió, todo ese veneno, él se lo bebió para él convertirse en el antiveneno que nos iba a sanar. Así como una mordidura de serpiente, que necesitas de ese mismo veneno, te lo inyectan, te hacen la vacuna con ese mismo veneno y eres sanada. Entonces Cristo, de la misma manera, se convirtió en el antiveneno que nos iba a dar la sanidad. Entonces Cristo, convirtiéndose en el antiveneno que nos cura de la mordida de Satanás, una vez más, Satanás pensó que habría terminado con la comunión entre Dios y el hombre. Pero Dios, en su maravilloso amor, tenía el plan perfecto de venir Él mismo a convertirse en el antiveneno que nos cura y nos salva.
Solo tenemos que mirar a la cruz como el pueblo veía a la serpiente en el asta y sanaba. En ese pasaje la serpiente de bronce representaba a Cristo con todos nuestros pecados sobre él. Por eso, como en la figura de una serpiente, muchos dirían, ay, pero ¿por qué Cristo con la figura de una serpiente? Porque todos esos pecados estaban en él, todo ese veneno de serpiente estaba en él lo estaba tomando en él. Si esto no te muestra que Dios es un Dios lleno de amor por ti y por mí, que lo único que Él anhela es una relación, una comunión estrecha entre Él y el hombre, donde estemos con Él a su lado por amor, porque queremos y lo deseamos, y que le demos toda la gloria y la honra a Él, entonces no sé qué necesitas para entender el gran amor de Dios por nosotros. Dios pudo habernos fulminado, y desaparecido, pero no. Pero nos creó con un propósito, y así como nosotros estamos dispuestos a limpiar el desastre que nuestros hijos hacen, estamos dispuestos a ayudarlos mientras que se dejen ayudar en medio de cualquier problema que se meten. Es todo lo que Dios ha hecho una y otra vez. Tener misericordia, y a pesar de nuestros errores, Él busca una relación y comunión estrecha y personal con su propia creación, oigan. Wow, sin palabras, sin palabras. Gracias a Dios por su amor y su misericordia y su bondad. Así que las cosas que Dios nos ha revelado, oigan, hay que estudiarlas. Cuando nosotros realmente queremos y tenemos disposición, su Espíritu Santo viene y Él es el que nos guía y nos da entendimiento. Las cosas que no se alcanzan a entender le pertenecen a Él. Tal vez Él en su voluntad algún día nos las explicará. Tal vez cuando estemos con Él nos revelará el porqué de ciertas cosas. Pero lo que yo puedo ver hasta ahorita es que Dios de una y de otra manera lo único que ha hecho es querer tener una relación estrecha con el hombre. Eso ha sido lo que ha querido Él. Y hay unos versículos en la palabra de Dios donde el Señor Jesucristo oró por los que estábamos, y donde podemos ver que el anhelo de Él es que seamos uno en Él, así como Él y su Padre eran uno. En Juan 17:9, Jesucristo estaba orando por sus discípulos y dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En este versículo también podemos ver que muchos dicen, ay, todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir al cielo. No, aquí la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo está orando y está diciendo, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo murió por todo el mundo, claro que sí. Cristo murió para que todo aquel que quiera recibirlo reciba este regalo de salvación y perdón de pecados, pero muchos no lo van a recibir, y no quiere decir que porque no lo reciban, ahí está y lo tienen automáticamente. Ese regalo debe de ser de ellos. En Juan 17:11b dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En Juan 17:20, el Señor Jesucristo seguía con esta oración y decía, mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, a los que ya tenía ahí, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Ven, o sea que los discípulos tenían que compartir el evangelio y las buenas nuevas de salvación, y fue lo que hicieron, y gracias a eso se fue extendiendo tras generación hasta que el Señor Jesucristo regrese, y gracias a eso ahora nosotros podemos escuchar y recibir este mensaje de cómo ser sanados de esa mordedura de víbora, de serpiente que nos injertó ese veneno que es el pecado. Y cómo poder conseguir el antiveneno, que solamente volteando a ver a Cristo en la cruz, que Él se convirtió en antiveneno, y tomar ese antiveneno y recibirlo. Y cuando nosotros recibimos, Cristo entra en nosotros, siendo el antiveneno que elimina y ataca el veneno que Satanás puso en nosotros. ¿No es maravilloso eso? Es hermoso. Y como último ejemplo les puedo poner este rollo de papel. Este rollo de papel así
A Dios no se le puede ver. So podemos ver que puede ser Dios. La imagen visible de Dios es Cristo Jesús. Podemos ver que el cartón que detiene todo este papel junto es Cristo Jesús. Y podemos ver cada hoja que somos los creyentes que nos vamos agregando al cuerpo de Cristo. Cristo quiere que seamos uno en Él. ¿Por qué? Porque si yo estoy sola y soy una individual, más fácil yo puedo ser destruida por el pecado, por el odio, por los ataques del enemigo, por las mentiras que Él me dice. Puedo ser completamente destruida si yo estoy sola sin Cristo. Pero ¿qué pasa si yo soy parte del cuerpo de Cristo? Que es lo que Dios siempre ha querido, que haya una unión y una comunión entre Él y su creación, que es lo que Él siempre ha estado buscando. Él siempre ha estado buscando que haya una relación verdadera y estrecha entre nosotros. Si yo trato de romper este rollo de papel, no puedo. No puedo porque todo está unido. Es más fuerte que si está uno solo sin Cristo. Entonces cuando venimos a Cristo y creemos en Él, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Donde estamos, Dios es el que está ahí. Cristo detiene todo. El Espíritu Santo es el que está obrando en todos, porque el Espíritu Santo vino y puede morar en mí, en ti, puede estar en cualquier lugar. Entonces la imagen visible de Dios, el Espíritu Santo nos mantiene, nos da fuerza, nos aconseja, nos dice lo que está bien. Dios es la sabiduría y Jesucristo es el que ejecuta todo lo que el Padre le dice y quiere que nosotros en nuestra comunión con Él estemos apegados a Él y seamos un solo cuerpo en Él. No sé, me pareció muy padre este ejemplo, así que no seamos uno solo separado de Cristo. Cristo te ama, Cristo ha querido siempre tener una relación y una comunión estrecha con cada uno de nosotros. Así que espero que sea de bendición este mensaje para sus vidas, que mediten en esto, que mediten en esos versículos, que el mundo está como está, el mundo es como es, por la desobediencia del hombre, no por culpa de Dios. En el corazón de Dios nunca en la vida estuvo el deseo de que el mundo fuera lo que es hoy. Siempre lo he dicho, si todos obedeciéramos el consejo de Dios, si todos obedeciéramos los consejos que Él nos da en su palabra, el mundo sería una cosa totalmente diferente. Para terminar, sea de bendición, te haya ayudado en algo. No hagamos berrinche, no seamos niñotes berrinchudos que estamos ahí, aún así haciendo berrinche, Dios está ahí esperando, así como cuando nosotros vemos a nuestros niños hacer su berrinche y tirados en el suelo y estamos ok, a ver a qué horas acabas y ya que acabes y me pidas ayuda te voy a ayudar. Igual Dios nos ve haciendo nuestro berrinche, aún así Él espera ahí mientras que nos presta vida y aliento de vida, nos está dando la oportunidad de que nosotros le permitamos ayudarnos. Así que no olvides que Cristo te ama. Bye bye.